Buenas noches. El tema de nuestra exposición es transistores MOSFET. Vamos a empezar con qué es. MOSFET es un transistor de efecto de campo metalóxido semiconductor. Es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Este transistor es el más utilizado en la industria microelectrónica en circuitos analógicos o digitales. Prácticamente la totalidad de los microprocesadores comerciales están basados en transistores MOSFET, utilizados más ampliamente en la construcción de circuitos integrados. Existen tanto de región de empobrecimiento. Siguiente. Existen estos MOSFET, tanto de empobrecimiento, que es el MOSFET de canal P, y el de enriquecimiento, que es el de canal N, que es el más utilizado. Estos transistores tienen 3 terminales. Está compuesta por el drenador, por la puerta y por la fuente. Y lleva un sustrato que va generalmente conectado internamente al terminal de una fuente, y por este motivo se pueden encontrar dispositivos MOSFET de 3 terminales. Las ventajas del transistor MOSFET: la principal ventaja es que utiliza baja potencia para llevar a cabo su propósito, y la disipación de la energía en términos de pérdida es muy pequeña, lo que hace que sea un componente importante en los ordenadores modernos y dispositivos electrónicos como en dispositivos electrónicos. Bueno, ¿cuál es su funcionamiento? Existen 2 tipos de transistores MOSFET, ambos basados en estructura MOS. Los primeros son MOSFET de enriquecimiento, los cuales se basan en la creación de un canal entre el drenador y la fuente, al aplicar una tensión en la puerta. La tensión de la puerta atrae portadores minoritarios hacia el canal, de manera que se forma una región de inversión, es decir, una región con dopado opuesto al que tenía el sustrato originalmente. El término de MOSFET de enriquecimiento hace referencia al incremento de la conductividad eléctrica. Se clasifica porque su conductividad mejora cuando la tensión de puerta es mayor que la tensión umbral. El canal puede formarse con un incremento en la concentración de electrones en un N-MOSFET o huecos en un P-MOSFET, que sabemos que pues el N-MOSFET significa negativo y el P-MOSFET positivo. De este modo, el transistor MOSFET se construye con un sustrato tipo P y tiene un canal tipo N, mientras que un transistor P-MOSFET se construye con un sustrato tipo N y tiene un canal tipo P. Sabemos que los MOSFET de empobrecimiento tienen un canal, un conductor, que es un estado de reposo que desaparece mediante la aplicación de la tensión eléctrica en la puerta, por lo que disminuye la cantidad de portadoras de carga y una disminución de la conductividad. Siguiente. La configuración de circuitos CMOS, pues es posible tener un circuito lógico muy efectivo al construir un MOSFET de canal P y de canal N sobre el mismo sustrato, como se muestra en la figura de abajo. A esta configuración se le conoce como un arreglo complementario de MOSFET y se abrevia el CMOS. Puedes continuar. Yuri. Íbamos bien. Perdón. Estaba sin el micrófono prendido. ¿Seguimos? Ejemplos de uso. Sí. Como habíamos hablado, estos MOSFET son importantes en los modernos ordenadores y dispositivos electrónicos como celulares, relojes digitales, juguetes pequeños como robots y calculadoras, impresoras, computadores. Hay un ejemplo en las cámaras digitales que usan transistores que permiten integrarse
a las cámaras de un flash con un seno realmente potentes para este tipo de cámaras profesionales. Esos son uno de los ejemplos de los usos que se pueden tener con este transistor MOSFET. Sigues, William. Listo, pues por este lado tenemos una fórmula y tenemos el significado de cada una de las fórmulas, que BGS significa resistencia óhmica, ID significa corriente drenadora, RTS significa voltaje puerta-fuente. Por este lado, pues se tiene un MOSFET de enriquecimiento en 2N7000 y investigando en su hoja de cálculo nos muestra los datos que tenemos aquí más adelante, que nos da precisamente una resistencia óhmica de 4.5 voltios, una corriente drenadora de 75 miliamperios y un voltaje puerta-fuente de 6 ohmios. Entonces, podemos ver que precisamente tenemos una fuente de 20 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio. Como este MOSFET que tenemos acá está encendido, entonces se movilizará en la zona como resistencia, que será precisamente 6 ohmios. Nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre 1 kilo ohmio a 6 ohmios. De aquí, de este punto que está acá, se puede obtener el voltaje de salida. Entonces, cuando nos equilibramos, el voltaje de salida sería 20 voltios, como eso aquí en la fórmula, de este punto con respecto a tierra, de aquí el punto con respecto a tierra, entonces la resistencia sería de 6 ohmios sobre 1 kilo ohmio más 6 ohmios. Esto nos daría un voltaje de 0.12 voltios. Para más adelante, entonces aquí nuevamente tenemos una fuente de 20 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio. Para esta corriente, como la resistencia es tan pequeña con respecto a 1 kilo ohmio, entonces podemos ver en el MOSFET que va funcionando en una zona activa por dentro que es idéntico a un umbral, entonces el MOSFET estará cerrado, o sea, aquí en la imagen. Por lo tanto, todas las corrientes que circulen por la fuente hacia el drenador, que sería de aquí a aquí. Aquí, entonces nos daría precisamente que una corriente de saturación sería a 20 voltios sobre 1 kilo ohmio. Esto nos daría un resultado de 20 miliamperios. Entonces, cuando este MOSFET reciba 0 voltios, aquí como está acá, este MOSFET recibirá 0 voltios, aquí estará por debajo de la tensión umbral, entonces el MOSFET estará en corto. ¿Sí? Entonces no logrará generar corriente de la fuente drenadora, entonces esto será un circuito abierto. Entonces en esta gráfica que tenemos acá, tenemos precisamente una corriente drenadora, que tenemos aquí a este lado, y tenemos precisamente un voltaje drain, ¿sí? Nos muestra que precisamente la corriente drenadora sería de 20 miliamperios y un voltaje drain sería de 20 voltios. Como la corriente de saturación está por debajo de los 75 miliamperios, eso quiere decir que este ohmio estará o que funcionará sobre la zona óhmica. Bueno, profe, muchas gracias. Por este lado, pues tenemos las integrantes del grupo. Y muchas gracias, profe. Feliz noche.